necesita de un pensamiento infantil, ideas audaces, creatividad salvaje y, en especial, optimismo. Los grandes sueños de los niños merecen grandes expectativas, comenzando por la voluntad de los adultos tanto de aprender de los niños como de enseñar. Adora Switak. Remarquemos, los sueños de infantes y de estudiantes de todos los niveles educativos merecen grandes expectativas, comenzando por la voluntad de profesoras y profesores, tanto de aprender de ellos como de enseñar a través de una docencia que tenga como centro su educación integral, respetando las diferencias y promoviendo el sentido de unidad. Revivamos por un momento algunas escenas que lleguen a nuestra mente en relación con nuestros estudiantes. Ve siguiendo y dando respuesta rápida a las siguientes preguntas. ¿Qué características físicas, psicológicas y éticas tienen? ¿Cuáles son sus intereses y necesidades especiales? ¿Has encontrado diferencias en cómo aprenden tus estudiantes? Haz un recorrido mental. Identifica alguna o alguno de tus estudiantes que se interese más en la comunicación, la experiencia, la charla y pide explicación del por qué va a aprender algo. Identifica a quien prefiere partir de definiciones, le gusta aprender conceptos, seguir pasos muy precisos, conserva orden en sus trabajos y solicita de entrada que se conozca el qué se va a aprender. Ahora identifica a quien es muy práctico, le gusta aprender haciendo, encuentra soluciones a situaciones concretas, por lo que de inicio su interés se centra en el cómo se aprende y en el cómo se hace. Por último, identifica a quien de entrada pregunta ¿y eso que voy a aprender para qué sirve? Que cuando estás explicando, cuestiona si es posible hacerlo de otra manera. Gracias por pensar en tus estudiantes y reconocer que entre ellos la diversidad en la manera como captan y procesan la información les lleva a requerir diferentes trayectos de aprendizaje para llegar al mismo fin. Compartan en comunidad estos hallazgos y encuentren lo que ocurre cuando se expresa la diversidad de maneras de aprender, específicamente en su contexto y asignatura. Se ha de considerar que el centro de la actividad pedagógica es el alumno y su educación integral, y que en su unicidad tiene un estilo personal para captar y procesar la información proveniente del mundo que le rodea, de sus afectos, percepciones específicas y las mediaciones tecnológicas a las que está expuesto. Nadie más que el ser humano mismo, en este caso específico, la o el estudiante, podrá efectuar los contactos sinápticos en su cerebro para construir los esquemas necesarios para que se produzcan aprendizajes, se consoliden y se traduzcan en conocimientos aplicables a situaciones que implican poner en juego valores, llegar a estados de conciencia y a la toma de decisiones. Los seres humanos percibimos los datos provenientes del mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos, que los captan de manera integral con la mediación de la tecnología disponible. Sin embargo, nuestra atención focalizada hace que nuestro cuerpo y mente los seleccione, organice y procese diferenciadamente y aún más, en forma distinta a la que lo hacen los demás. Las neurociencias dan cuenta de cómo el predominio de alguno de los hemisferios cerebrales origina diversos estilos sensoriales y estilos en el procesamiento de la información. Por ejemplo, el cuerpo físico escucha una noticia y en la pantalla de la conciencia aparecen una gran cantidad de ideas. La mente presta atención a una de ellas y el campo de información
produce un deseo que se traduce en intención, voluntad y acción transformadora en distinta intensidad acorde con el estado de conciencia. Aquí se manifiesta la diferencia, ya que no todas las personas que hayan escuchado la misma noticia tendrán la misma idea, ni el mismo interés, ni el mismo deseo. Existen posibilidades muy diversas de reacción. Como la ciencia aclara, lo más probable es que no existan dos personas que formulen la misma realidad ante la misma experiencia. El estado de conciencia, así como los estilos para procesar información, las actitudes y la participación dentro del contexto social y cultural, cobran un sentido relevante en el aprendizaje, ya que ellas definen la reacción que el ser integral tiene ante las circunstancias. Somos diferentes, pero como lo señala la biología, en un 99.9998% estamos constituidos por elementos similares que nos definen como seres humanos integrales. Todos formamos parte de un multiverso informático en el que convergemos y nos unimos como especie para comprenderlo, predecirlo y aprovecharlo para nuestra supervivencia. Respetemos las diferencias y marchemos unidos en la diversidad de la que formamos parte. Continuemos ahora con la reflexión sobre la importancia que tiene identificar los estilos de procesamiento de información y las múltiples inteligencias. Iniciemos por nosotros mismos. Ahí donde se encuentren, dividan en 4 partes una hoja blanca, del cuaderno o en alguna aplicación en su computador o dispositivo y analicen la siguiente cápsula. Mientras la van siguiendo, véanse a ustedes mismos e identifiquen su estilo sensorial, su estilo de aprendizaje, su tipo de inteligencia y vayan anotándolo, uno en cada parte de la hoja. En la última parte, hagan un dibujo de un animal, planta o algún logo que los identifique a ustedes. Manos a la obra. Si bien en el aprendizaje de las competencias digitales se involucran integralmente las funciones superiores del pensamiento y lenguaje, más que en ningún otro campo, es notorio que los estudiantes aprenden a su propio ritmo, según los diferentes sistemas de representación sensorial, los diversos estilos de procesar información, las múltiples inteligencias y muchas otras clasificaciones como la expresión de roles en el grupo y las respuestas cerebrales diversas. Acerca de los sistemas de representación sensorial, podemos encontrar el visual, que capta el mundo por los ojos, recuerda imágenes, es de movimiento rápido, adquiere la información viendo, recupera imágenes y proyecta el futuro visualmente. El auditivo, que capta el mundo a través del oído, prefiere que se le hable en lugar de tener que ver o experimentar. El kinestésico, se acerca a la información a través de la experiencia y la conjunción de varios sentidos. ¿Cuál es tu sistema personal de representación sensorial predominante? Sobre los estilos para procesar información tenemos los del tipo 1, concreto, reflexivo, comunicativo. Tienen más desarrollada la parte frontal del hemisferio cerebral derecho. Son imaginativos, se interesan principalmente en el significado personal y aprenden por la experiencia. Sus preguntas clásicas son: ¿por qué tengo que aprender? ¿Le gustará a? Son reflexivos, les agrada el trabajo en grupo y su comunicación es personal y directa. Los del tipo 2, abstracto, reflexivo, analítico, con predominio de la parte frontal del hemisferio izquierdo, tienden a un entendimiento conceptual. Su pensamiento es secuencial, ordenado. Sus preguntas son: ¿qué voy a aprender? ¿En qué orden? ¿Con qué recursos? Son centrados en los conceptos, en el análisis y el razonamiento lógico. Los del tipo 3, abstracto, activo, práctico, tienen mayor actividad en la parte posterior del hemisferio izquierdo. Se interesan principalmente en la aplicación, en la práctica. Sus preguntas son: ¿cómo? ¿Cuándo empezamos?
Los del tipo 4, concreto activo experimentador, con el predominio de la parte posterior del hemisferio derecho. Son experimentadores, aprenden por práctica y error, su interés es descubrir las cosas por ellos mismos, modificar, crear sus propios proyectos. Sus preguntas son: ¿para qué? ¿Podemos hacerlo de otra manera? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? Sobre las múltiples inteligencias, entre otras, se distinguen la inteligencia lingüística, que percibe la información y la procesa centrándose en el lenguaje oral y escrito. La inteligencia lógico-matemática, que facilita la percepción y el procesamiento de la información proveniente de las relaciones comunes a los objetos y sucesos del mundo, originando modelos, reconocimiento de regularidades, patrones, predicciones y para plantear la solución de problemas. La inteligencia musical, que facilita la percepción y procesa con habilidad la información proveniente de los sonidos musicales. La inteligencia espacial, que ayuda a captar y procesar la información proveniente de las percepciones visuales y las transformaciones objetivas en el plano y el espacio. La inteligencia kinestésico-corporal, con la que se percibe y procesa información proveniente de la expresión corporal. La inteligencia interpersonal, a través de la cual se percibe y procesa la información proveniente del conocimiento y de las relaciones que los individuos establecen con los otros. La inteligencia intrapersonal, que facilita la percepción y el proceso de la información proveniente del conocimiento y de las relaciones que los individuos establecen consigo mismos. ¿Cuál de estos tipos de inteligencia has desarrollado más? Si bien la inteligencia es un campo único y de manera integral todos ponemos en juego simultáneamente todos los sistemas sensoriales, los estilos de procesar información y las múltiples inteligencias, la constitución cerebral conlleva el predominio de algún tipo de procesamiento de información, que conduce a ciertas preferencias y posibilidades de mirar el mundo y desarrollarse en él, lo que tiene el gran valor de que al conjuntar esas diferencias se cuente con una mirada más amplia para captar posibilidades de construcción de modelos de realidad, así como para tomar decisiones y solucionar problemas con mayor fundamento. A diferencia de la escuela tradicional, que se centraba en la atención a un estilo predominante, analítico y al desarrollo de a lo sumo dos tipos de inteligencia, la lingüística y la lógico-matemática, el aprendizaje de las competencias digitales tiene que ver con toda la diversidad y las estrategias didácticas han de dar la oportunidad de crear escenarios para que la diversidad se exprese, a convivir en medio de ella y a aprovechar las fortalezas que conlleva. Lo natural es que el ser integral manifieste su individualidad en medio de la diversidad y que en ella encuentre el sentido de unidad que le hace humano. ¿Ya tienes una idea acerca de cuál es tu sistema sensorial, tu estilo de procesar información y tu tipo de inteligencia predominante? Date a la tarea de conocer más sobre ti misma, sobre ti mismo, acerca de cómo procesas los datos y la información, lo que define tu estilo de aprender. ¿Cómo aprovechas este conocimiento? Comparte con tus colegas en comunidad la relación que observas entre ese estilo de aprendizaje y tu manera de organizar tu clase. ¿Podríamos describir cómo son nuestros estudiantes? In situ, piensen en ellos, piensen en ellas. Dibujen una cara con la expresión más común que ustedes han visto en sus alumnas y alumnos y coloréenla según un código de colores que ustedes definan, con el que denoten las siguientes características. La capacidad que han visto que tienen sus estudiantes para aprender y para aprender en colaboración. La capacidad para satisfacer sus deseos con armonía. La capacidad para responder a situaciones problema con asertividad y fuerza de voluntad. La capacidad para solucionar conflictos. Agreguen otras características que quieran destacar. Anotamos también una frase con un valor
contenido, actitud o estrategia que hayamos aprendido de nuestros estudiantes. ¿Qué más podemos decir de nuestros alumnos y alumnas? ¿Creemos que sus grandes sueños merecen grandes expectativas? ¿Cuáles son las expectativas que les estamos ofreciendo o pensamos ofrecerles? Escuchemos a un estudiante de secundaria y demos la palabra a docentes de distintos niveles educativos. Bueno, a mí me gusta mucho tocar guitarra, me gusta patinar, me gusta estar en mi computadora y salir con mi novia. Bueno, yo quisiera ser un gran médico, un médico que haga hallazgos, que invente cosas, que dé curas a la humanidad, algo importante. Yo me levanto, me preparo para ir a la escuela, voy a la escuela y salgo a las 3 de ahí. A partir de ahí, bueno, comienza mi vida. Primero voy a mi casa, como, me cambio, hago la tarea, voy a patinar, voy a nadar, practico taekwondo y ya después a las 8 voy a ver a mi novia. Muchos niños nos vemos forzados a ir por los papás. Sin embargo, en una parte nos ayuda, te da los conocimientos, te da las bases para ser una persona, te da esas bases que se requieren, y aunque tú no lo veas así, al final de cuentas terminas aprendiendo mucho más de lo que esperas. Entonces yo creo que la escuela es también un lugar para conocer amigos, es divertido después ya solo ir por ellos, o sea, ya no tienes otro motivo más que tus amigos que están ahí para continuar yendo. Conocimientos básicos de todas las materias, pero en realidad donde aprendes todo de cómo ser una persona es fuera de la escuela. Es con experiencias, es viajando, es estando en la calle. Ahí es donde realmente aprendes a vivir. Bueno, pues como cualquier otro adolescente, yo creo que en la computadora, estar chateando o oír música en el MP3. No sé, en varias cosas de mi vida ya está muy metida la tecnología. Con mis amigos luego vemos unas películas o hackeamos las redes sociales para tener más amigos o hackeamos los correos de otros y ya nos metemos a checarlos. Bueno, fue hace 4 años, en el viaje a Atlanta, fue la primera participación de los Juniors de México en lo que es el RoboCup. En ese entonces yo era el hijo de la profesora Leticia Cerda, la cual era la coordinadora de ese grupo. Yo solo iba como acompañante de mi mamá. Entonces, viendo allá a todos los niños de 8 o 10 años ya programando, pues sí te da como que se te hace una pregunta, decir por qué él sí puede y yo no, o por qué él está haciendo esto mientras yo estoy viendo tele en mi casa, por qué él sí va a viajar a todos lados con su robot y yo solo me quedo en mi casa comiendo papas. Entonces, desde entonces me puse una mentalidad de ser un mexicano ejemplar, ser un mexicano superior a otros países, quitar esa imagen que tienen de México de que somos los charritos y hasta ahí nos quedamos. Entonces, demostrarle al mundo que México sí puede. Hasta cierto punto yo creo que sería algo insólito que las clases como geografía o matemáticas se hicieran más divertidas, porque al final de cuentas es una ciencia que termina siendo un tanto desagradable para ciertas personas. Incluso a las que nos gustan las matemáticas llegan a ser difíciles. Entonces es complicado el que una clase se vuelva divertida. Sin embargo, yo sugeriría que den una parte de clase y después den algo recreativo. No sé, un juego con los alumnos o algo así, cada hora o cada clase, un lapsus de 5 minutos solo para liberar el estrés. Que hagan algo por México, hagan que nuestro país brille, hagan que nuestro país sea reconocido, no se queden sin hacer nada, siempre tengan algo a la mano en qué trabajar, de tal manera que México siempre vaya
muy al tanto con los otros países, muy al parejo con ellos, y pues al final de cuentas que nuestro país, nuestra patria sea reconocida. Hola, mi nombre es Leticia Cerda Garrido, soy profesora de bachillerato en el CCH Azcapotzalco de la UNAM. Lo que he aprendido de mis estudiantes es cómo conforman sus entornos personales de aprendizaje, grabando de manera informal algunas clases de sus profesores de temas que les parecen complejos. Toman fotos con su celular de las notas que están en el pizarrón para poder repasar en el trayecto de la escuela a su casa. Soy Francisco Juárez Valdelamar, soy docente en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde estudian los futuros profesores de educación primaria. Principalmente a conocerme a mí mismo. Ellos serán futuros docentes de educación primaria y no se la creen que deben de guiar el conocimiento de los niños. Ellos siempre están por enseñarles y que ellos enseñen jugando. Trato de jugar y ellos les da gusto, pero no se la creen. Estoy completamente de acuerdo en que los grandes sueños de mis estudiantes merecen grandes expectativas, sobre todo cuando mencionamos su educación integral. Cuando a mí me preguntan a qué se debe el éxito de mis alumnos de robótica, contesto que es porque siguen aprendiendo como si estuvieran en preescolar, soñando permanentemente cómo mejorar sus proyectos con mucha pasión, pero sobre todo a que nos hemos encontrado con grandes expectativas de grupos de docentes que nos han tendido puentes para hacer realidad sus sueños. Sus sueños merecen todo nuestro apoyo, principalmente que dominemos nuestro ego y nuestro deseo de control y dominación y poder, porque como docentes queremos controlar, dominar, y ese principalmente lo debemos de controlar nosotros mismos, para que ellos en un ambiente escolar lo desarrollen con sus educandos. Tenemos que desarrollar la humildad ante nuestros estudiantes, para ellos como docentes, con sus educandos, aprendan a jugar, aprendan a ser igual que ellos y disfruten la docencia. Nos corresponde a nosotros. ¿Qué hemos aprendido de nuestros estudiantes? ¿Es nuestro papel propiciar la educación integral de nuestros estudiantes? ¿Por qué? ¿Cuáles son las expectativas que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes y cómo lo estamos haciendo? Compartamos las respuestas en la comunidad de práctica. Cuando las ideas audaces, la creatividad salvaje y en especial el optimismo de nuestros estudiantes se encuentren en nuestra docencia, espacios de expresión de la diversidad y el sentido de unidad en los que se impulsen sus sueños y la educación integral, estaremos teniendo un gran éxito. Preparémonos para lograrlo.